Buenas noches, compañeros y asesor. Mi nombre es Verónica Mendoza Gómez. Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 2001-6098. El nombre de mi módulo, Juicio de Amparo. El nombre de mi reto, Jurisprudencia. El nombre de mi asesor, el licenciado Jesús Aguilera. A continuación, daremos resolución a los siguientes casos que se nos plantean. Caso número 1. Señala qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Bien, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, la jurisprudencia común en la primera sala con número de tesis 1A/J 102/2011, con número digital 161080, rubro Facultad de Atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Esta jurisprudencia fue aprobada por la primera sala del Alto Tribunal en sesión privada del 24 de agosto del 2011. Con el método de integración fue por reiteración, toda vez que fue emitido 5 sentencias al respecto. La primera fue facultada de atracción por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de expediente 10/2007. Se aprobó por unanimidad de 4 votos. La segunda sentencia, facultad de atracción con numeral 78/2010, por el segundo tribunal colegiado en materia civil del cuarto circuito por unanimidad de 4 votos, y por último, facultad de atracción numeral 13/2011, por el 11º tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, con apoyo del segundo tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con 5 votos. Finalmente, el Pleno resuelve el 24 de agosto del 2011. De acuerdo con el Semanario Judicial de la Federación, le corresponde a la novena época. Recordemos que la vía de reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o derecho que no sean necesarias por justificar la decisión no serán obligatorias, con fundamento en el artículo 224 de la Ley de Amparo. Caso número 2. Identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A/J 93/2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 1A/J 78/2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Bien, esta jurisprudencia lleva por título Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral contra el auto que ordena la citación de investigado a la audiencia inicial. Es improcedente el juicio de amparo indirecto, interrupción de la jurisprudencia, con registro digital 2018-828, tesis 1A/J 93/2013. Ahora bien, aquí nos vamos a encontrar con una jurisprudencia emitida en el año 2018, que sustituye una del año 2013, por lo que esta última es considerada interrumpida, ya que implica la desaparición de su obligatoriedad por efecto de haberse pronunciado algún otro criterio, como lo hace constar el artículo 228 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta primera sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en la legislación local menciona, en semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de la fracción 1 y 2 del artículo mencionado. Respecto al caso 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso número 1,
la tesis de jurisprudencia 102/2011, aprobada por la primera sala del Alto Tribunal en sesión privada del 24 de agosto de 2011, agrupado en la novena época que abarca del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre del 2011. Caso número 2, tesis 1A/J 78/2018, se publicó el viernes 7 de diciembre del 2018. Esta pertenece a la 10ª época, ya que abarca del 4 de octubre del 2011 al 30 de abril del 2021. En el caso número 3, la tesis jurisprudencial 145/2000, celebrada el 27 de noviembre del 2000, pertenece al periodo de la novena época. Bien, en el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. La Ley de Amparo, en el artículo 217, proscribe expresamente imprimir efectos retroactivos a la jurisprudencia en perjuicio de persona alguna. Esta disposición reglamentaria se ajusta al principio consagrado en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, que dispone: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Existe un precedente del Tribunal Pleno de la Suprema Corte que resulta útil a este trabajo, en el que se concluyó que conforme al artículo 217, último párrafo de la Ley de Amparo, la jurisprudencia tiene efectos retroactivos solamente si se aplica a casos judiciales regidos por un criterio jurisprudencial, pues solo en ese supuesto, según la mayoría de los integrantes del Pleno, los órganos jurisdiccionales están obligados a resolver en caso conforme al criterio anterior. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. El artículo 223 de la Ley de Amparo nos dice: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o derecho que no sean necesarias para justificar las decisiones no serán obligatorias, en este caso establecido por los tribunales colegiados del circuito, cuando sustentan por unanimidad un mínimo criterio en 5 sentencias no interrumpidas. En el caso número 1, sí se cumple con los requisitos. Bien, como conclusión, considerando la importancia y su utilidad, la jurisprudencia y la ley son complementarias entre sí y tienen elementos comunes porque la primera llena los vacíos normativos de la última. En el caso de procedimiento de control de constitucionalidad de las omisiones legislativas, en este procedimiento se suple de ausencia de regulación con 2 clases de fuentes jurisprudenciales de derecho: los principios constitucionales y la interpretación que garantice el juez constitucional para que las leyes puedan tener eficacia concreta. Se someten a la Constitución y se fortalece de este modo la protección de los derechos. Es importante mencionar que la jurisprudencia trae en sí el estudio de trasfondo tanto de la problemática como la solución, por el cual se va dando una cultura con respecto a la solución de estos. Muchísimas gracias. Esto es todo.